Bien, para conocer de primera mano estos dramáticos datos tenemos hoy en plató con nosotros a Marta Arias. Ella es directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF en España. Buenas noches, Marta. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Marta, ¿realmente podemos hablar de una generación perdida? Bueno, la idea de una generación perdida es dura, ¿no? Porque es como hablar de niños perdidos. En el informe que acabamos de presentar se habla de una década perdida, es decir, que las familias con niños han perdido en conjunto aproximadamente 10 años de bienestar y eso la verdad es que es bastante serio de por sí. Pero ¿cómo se explican estas cifras? Bueno, pues explican, así resumiéndolo rápido, por tres motivos. En primer lugar, el punto de partida no es solo una situación consecuencia de la crisis en España. Partíamos de un nivel de pobreza infantil alto, del que apenas se hablaba, y de unas políticas débiles de protección. En segundo lugar, viene la crisis, en España afecta mucho, como sabemos, afecta mucho al empleo. Las familias con niños se ven más afectadas, los ingresos bajan. En tercer lugar, después de la crisis vienen las medidas de ajuste, se recortan las ayudas, se recorta la inversión en infancia y con eso, digamos, pues las familias lo sufren por partida doble. La crisis ha afectado a toda Europa, pero España tiene uno de los mayores porcentajes de niños en riesgo de exclusión social. ¿Qué es lo que hemos hecho mal y que otros países han hecho bien? Bueno, lo decía un poco antes, ¿no? Partíamos ya de un sistema, no solo, es decir, esa pobreza que yo mencionaba antes, que había ya en España, no era por casualidad, ¿no? Se debía a que pues, tenemos un sistema de protección de la infancia más débil que otros países, una inversión en infancia menor y, por tanto, digamos, no habíamos hecho los deberes cuando la economía iba mejor, y por eso la crisis nos afectó más. Lo bueno del informe que acabamos de presentar es que se ven muchos ejemplos también de países que han hecho cosas, que con una situación o con un, digamos, golpe económico similar están tomando también distintas medidas y mirando hacia adelante, ¿no? Por ver el lado bueno, el mensaje importante es que se pueden hacer cosas, que las decisiones y las medidas que se van tomando afectan y suponen, bueno, pues una diferencia para muchos niños y niñas. Bueno, si se pueden hacer cosas efectivas, ¿podemos decir que los políticos están tomando en serio este problema? Bueno, algunos sí, pero necesitamos que sean muchos más. Y necesitamos además que se pongan de acuerdo en esto, que no se haga de este tema no un motivo de pelea en el Congreso, ya no de risa, pero ni siquiera de pelea, entre otras cosas, porque realmente ningún partido puede decir yo lo tomé en serio, yo hice esto. Nosotros ponemos muchas veces el ejemplo del Pacto de Toledo, lo que se hizo con los mayores de 65 años, que fue precisamente eso, decir, vamos a sacar este tema del debate partidista, nos ponemos de acuerdo, vamos a apostar por proteger a este colectivo, vamos a invertir fondos y vamos a mantenerlos. Hagamos lo mismo con la infancia, un poco para cerrar ese trabajo, porque además ha dado buenos resultados, con todas sus dificultades, pero ha dado buenos resultados en el caso de los mayores. Marta, antes dábamos las cifras, las ayudas a la infancia se han reducido en 6.370 millones de euros entre los años 2010 y 2013. ¿Un recorte así no es condenar a la gente a un futuro sin esperanzas? Bueno, no solamente los recortes, a nosotros nos preocupa mucho el escenario en general, ¿no? Es decir, los índices de pobreza infantil suponen un problema a día de hoy para los niños que lo están padeciendo, para ese niño que no puede, ya no hablamos de niños pasando hambre, ¿no? Esa imagen a lo mejor se nos viene a la cabeza, pasa lamentablemente en muchos países, pero en España tenemos un problema de distinto tipo, un problema que tiene que ver con niños que a lo mejor no pueden comprar los libros de texto, que a lo mejor no pueden comprar sus padres las gafas o que a lo mejor no pueden tener toda la alimentación que necesitan. Eso supone un problema para ese niño hoy, pues supone un problema para ese mismo niño mañana y para el conjunto de la sociedad cuando estamos hablando de un porcentaje de población tan elevado. Entonces, sí tenemos un problema no solo de presente, sino a medio plazo y deberíamos todos tomárnoslo en serio. Bueno, y al principio se ha hablado de que había una gran pobreza infantil oculta, soterrada, de la que no éramos conscientes, y es posible que la gente oculte esta situación porque existe hasta cierto punto un sentimiento de culpabilidad ante una situación vergonzante. Bueno, de culpabilidad y de vergüenza, eso todas las personas que trabajan directamente con las familias te lo dicen, los profesores en los centros, a las familias les cuesta muchas veces, ¿no? pedir ayuda. Obviamente la situación en muchos casos se está agravando y lo están haciendo, pero los niños a veces te cuentan algo que a veces consideramos a lo mejor menos importante porque no tiene que ver con no poder comer, pero que para ellos es crucial, ¿no? Y es el hecho, el otro día decía una niña, para mí ser pobre es no poder invitar a mis amigos a casa porque me da vergüenza, o que me vean pedir comida en un sitio y no me quieran hablar, o no poder jugar con mis amigos. No poder ir a la excursión, o porque hay un sobrecoste. Exacto, y puede parecer algo, mira, eso no es tan importante, a lo mejor que los adultos no podamos hacer actividades de ocio no es importante. Para los niños, primero el ocio es un derecho, segundo es algo fundamental en su desarrollo y además es una parte muy importante de su vida social. Entonces hay que tener en cuenta todo, por supuesto las necesidades más urgentes de vivienda y de alimentación, pero también el impacto emocional que esta situación puede tener sobre ellos, y todos los niños en un país como el nuestro deberían tener derecho a poder hacer todo ese tipo de actividades. Bien, pues esperemos que tomen nota
los responsables que puedan arreglar esta situación. Muchísimas gracias, Marta Arias, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias.